empezar a hablaros específicamente de Erasmus Prácticas, quería hacer una pequeña presentación de mi oficina, para que conozcáis la Oficina de Relaciones Internacionales. Yo pertenezco a la sección de programas europeos, que está en la Oficina de Relaciones Internacionales, y como podéis ver, también me voy a apoyar un poco en el PowerPoint durante la presentación. En mi oficina no solo llevamos lo que es el Erasmus, los programas europeos, sino que llevamos todo tipo de movilidades internacionales, tanto para estudiantes como para personal de la universidad y para profesores. Con programas europeos pues también salen convocatorias de convenios que son para todas estas universidades del mundo que no entran dentro del programa Erasmus, y hay otras becas de movilidades internacionales. Os animo a que le echéis un vistazo a nuestra web. Ahora durante la presentación os voy a remitir a ella, y también os he dejado ahí apuntada nuestra dirección. Estamos en el edificio Estudiantes. El edificio Estudiantes es el edificio que tenéis aquí al lado, justo enfrente del metro de Ciudad Universitaria. Estamos en la primera planta. Tenemos ventanilla de atención al público, os podéis pasar cuando os venga bien y nos preguntáis y os vamos informando pues, de las oportunidades que os puedan interesar. El horario de atención es de 9 a 2 por las mañanas y yo os he hecho ahí un pequeño aparte porque también estoy por la tarde. Sé que los estudiantes de máster a veces os viene mejor por la tarde. Los jueves de 3:30 a 5:30 suelo estar por la oficina. Por si queréis pasaros, me preguntéis cualquier cosa, Erasmus Prácticas o a nivel internacional y os ayudamos. Y también os quería reseñar el Twitter de la oficina de una de mis compañeras. Tenéis ahí la dirección por si nos queréis seguir o echar un vistazo, porque mi compañera tuitea y comparte oportunidades que nos llegan de instituciones internacionales. A lo mejor os interesa seguirnos si estáis interesados en hacer movilidades internacionales, porque ahí compartimos mucha información que nos llega de otras instituciones. Y por último tenéis ahí mi teléfono, mi correo es Kriskin, es fácil de recordar, y ese es mi número de teléfono. Igualmente, si preferís llamarme en vez de pasaros, pues estaré encantada de hablar con vosotros. Y después de esta pequeña presentación, pues ya quería entrar a hablaros del Erasmus Prácticas. No sé si alguno de vosotros conocéis que aparte del Erasmus de estudios, que es el Erasmus que prácticamente todos conocemos porque es muy famoso, de irte a estudiar, tienes la opción de hacerte un Erasmus, pero ir a hacer prácticas. Es un Erasmus que también es una estancia académica, que está pensada para estudiantes, pero tiene una vertiente totalmente práctica. Es para que vayáis a trabajar, a colaborar o a investigar, no a hacer cursos, es decir, no es para que vayáis a hacer clases. Ahí tenéis una breve descripción y efectivamente está pensada sobre todo para abriros un poco puertas al mercado laboral y a tener una experiencia internacional. El Erasmus Prácticas se publica todos los años. Todos los años hay una convocatoria y es una convocatoria distinta al de estudios en el que es muy flexible y está siempre abierta. Este año ha sido un poquito excepcional y os comento ya que estamos pendientes de publicarla. La idea es que el Erasmus Prácticas para este curso, para el curso 21-22, se publique ahora a finales de noviembre, primeros de diciembre. No os puedo dar una fecha exacta porque, bueno, dependemos un poco de poder terminar de atar algunos de los últimos cabos, porque ha habido algunos cambios en el programa, pero que estéis con esta fecha. A partir de finales de noviembre y primeros de diciembre vais a poder empezar a solicitar vuestras becas para hacer estancias de prácticas internacionales. Lo que decía, va a ser la convocatoria del curso 21-22 y podréis hacer estancias segundo cuatrimestre y seguramente en verano de 2022. Voy a hacer un breve repaso de cuál sería el proceso si quisierais aplicar al Erasmus Prácticas, que comenzaría con la lectura de la convocatoria cuando se publique. Yo ahora os voy a adelantar, os voy a dar algunas pinceladas y os voy a adelantar dónde la vais a poder encontrar en la web y qué es lo más importante de la convocatoria. Luego entraríamos en la fase de búsqueda de destino, porque este es un programa en el que los estudiantes... Como decía, la segunda parte será la búsqueda de destino, pero este es un programa en el que los estudiantes tenéis que tener una parte activa en la búsqueda de estas prácticas y luego preparar la documentación de la solicitud de la beca. Me voy a centrar ahora en la primera y la segunda parte, ¿vale? Que conozcáis dónde está la convocatoria, qué es el Erasmus Prácticas y daros algunas pistas de cómo podéis encontrar prácticas internacionales. Aún así, aunque no me quiero centrar en la parte más administrativa de papeles, porque una vez que tengáis unas prácticas buscadas vais a contactar con nosotros y vamos a ir viendo poco a poco cuál es el proceso, quiero que os quedéis con este dato. Por favor, cuando encontréis unas prácticas,
no podemos conceder una beca de forma retroactiva, ¿vale? Tenéis que hacer toda la solicitud y todo el proceso antes de comenzar la estancia. Sé que en algunos casos os vais a encontrar las estancias o las prácticas con suficiente antelación y no va a haber problema, pero también entendemos las circunstancias un poco del mercado y de otras instituciones, que a lo mejor se les ha caído a alguien y podéis ir o no. Por favor, acordaros, eso sí, de que si encontráis las prácticas y os piden que comencéis en un futuro inmediato, poneros en contacto rápido con nosotros, porque nosotros os pedimos al menos más o menos un mes de antelación, ¿vale? Aproximadamente un mes antes de que comencéis las prácticas, si son 3 semanas, son 3 semanas, si son 15 días, vamos justos, pero 15 días, os ponéis en contacto con nosotros y empezamos el proceso para que hagáis vuestras solicitudes y os vayáis ya con toda la documentación de la beca. ¿Vale? Pues voy a empezar con el punto número 1, que era la lectura de la convocatoria y la guía de trámites. Os he hecho aquí un pantallazo de la página web de la Complutense. Os lo explico también, entráis en ucm.es y en el menú tenéis que ir a la sección de internacional. En internacional se va a ver, como veis ahí, se despliega un menú y por favor pincháis en convocatorias. Cuando pinchéis ahí en convocatorias os va a llevar a la página web de la Oficina de Relaciones Internacionales y al listado de todas las convocatorias que publicamos desde allí. ¿Vale? Como veis, convocatorias de la UCM y luego serían convocatorias de estudiantes. Yo os aconsejo, como os he dicho antes, que entréis en esta sección de la web de la Complutense, la parte de la Oficina de Relaciones Internacionales, porque a lo mejor la convocatoria de Erasmus Prácticas es una convocatoria UCM, pero podéis tener más información, por ejemplo, veis, en convocatorias de otros organismos. Nosotros intentamos subir y volcar y actualizar la información para que tengáis no solo información de los programas propios de la Complutense, sino de otras oportunidades que nos van llegando. Entonces entiendo que, bueno, que los que estáis aquí, los que estáis en este máster, estáis interesados en hacer pues, estancias internacionales, ya sean académicas o de prácticas. Estar pendiente de nuestra web porque yo creo que os puede interesar mucho. En el caso de Erasmus Prácticas, pincháis en la convocatoria UCM y en la parte de estudiantes. Y os va a llevar a nuestra web donde están todas las convocatorias de Erasmus Prácticas. Aquí, en la parte de ucm.es/convocatoria-alumnos es donde va a salir Erasmus Prácticas para este curso, seguramente finales de noviembre y principios de diciembre. Saldrá un PDF con toda la normativa del programa, que yo os aconsejo que dediquéis 15 minutitos, 10 minutos a leer con detenimiento porque os va a ayudar mucho a organizaros y sobre todo cuando tengáis alguna duda vais a saber dónde la podéis resolver directamente o con quién tenéis que contactar para que os ayudemos con ella. Van a salir también una serie de documentos que os van a ayudar tanto a buscar prácticas como a organizar el proceso de solicitud de la beca. Por eso os he puesto ahí unas flechas. Saldrá el PDF con la convocatoria y debajo veis que va a haber una serie de enlaces también y uno de los enlaces siempre lo llamamos facultades y documentación. Quedaros con ese enlace, por favor, no leáis solo la convocatoria, sino que echarle un vistazo a todo lo que subimos porque es muy útil. En la convocatoria, como os decía, vais a tener todos los datos de Erasmus Prácticas. Os he dejado un enlace también porque se puede también consultar a la convocatoria del curso pasado por si la queréis utilizar un poco como una referencia documental para iros acercando al programa, siempre teniendo en cuenta que la del 21-22 va a salir en las próximas semanas, que esta no es la de este curso, y al final de todas las convocatorias siempre hay una guía de trámites, que es un esquema muy sencillo con los pasos que vais a tener que seguir. Os lo comento siempre porque suele estar al final de los textos de las normativas de las convocatorias y a veces parece que se pierde un poco, y es una información muy útil. Cuando vais a pedir una beca, os remitís directamente ese esquema y veis en qué punto estáis y qué os queda aún por hacer, ¿vale? Intentamos ponerlo de la forma más accesible porque sabemos que a veces la vertiente administrativa de entrada, si es la primera vez que solicitáis una beca o una ayuda, os puede resultar un poquito más complicada. Está todo en la web, os aconsejo eso, 5 o 10 minutos para leerlo con detenimiento, y si os cuesta de entrada, cosa que es comprensible si es la primera vez que lo hacéis, estamos disponibles para ayudaros en lo que necesitéis. Vale, antes hacía referencia a este enlace de facultades y documentación y quiero que os quedéis con él porque aquí vamos a subir todos los modelos de documentación
y documentos informativos que os van a ayudar a buscar prácticas internacionales. Entre ellos, antes de que pase al tipo de prácticas que se va a hacer, veis que en el momento del pantallazo que tengo aquí, que es lo que hay ahora en la convocatoria, hay un documento con herramienta para la búsqueda de prácticas que vamos a revisar un poquito más adelante en esta presentación, y información específica sobre el Reino Unido, que os adelanto, la situación en el Reino Unido debido al Brexit no es la mejor para hacer Erasmus prácticas, lo vamos a ver un poquito más a continuación, y cualquier cosa relevante que nos llegue a la oficina o que creamos que es conveniente que conozcáis va a estar ahí publicado. Bien, os cuento. Tipo de prácticas que se pueden hacer en el Erasmus Prácticas. Si tenéis que quedaros con algo de esta presentación, yo siempre lo digo, el Erasmus Prácticas es muy flexible. Quedaros con esta idea. Tenemos una flexibilidad total. Prácticamente hay muy poquitas cosas que la convocatoria os digan que no son posibles. Os las voy a ir resaltando, pero respecto al tipo de prácticas, esta información es para todos los estudiantes, porque el Erasmus Prácticas no es solo para máster, sino que también es para grado y para doctorado, en el caso de que alguno de vosotros también esté interesado en seguir un doctorado, y se pueden hacer estancias de práctica de distinto tipo de naturaleza académica. Curriculares en el caso de que formaran parte de vuestro plan de estudios y fueran obligatorias. Extracurriculares, que entiendo que en el caso de vuestro máster son prácticas extracurriculares. Pueden hacerse perfectamente a través de Erasmus Prácticas. Estancias como recién titulados. Cuando acabéis el máster, también podéis aplicar al Erasmus Prácticas. Los 12 meses siguientes a vuestra titulación, por ejemplo, si acabáis el máster en septiembre de 2022, tendríais hasta septiembre de 2023 también para hacer Erasmus Prácticas y hacer esta estancia simplemente porque os interesa a nivel laboral o para tener esta experiencia internacional. Y por último, prácticas voluntarias, es decir, sin reconocimientos de créditos. Muy interesantes también para doctorandos, en el caso de que no matriculan créditos de la misma forma que se hace en un grado o en un máster. ¿De acuerdo? No quiero entrar más en profundidad en esto, porque entiendo que ya es más específica la parte académica en función a vuestro plan de estudios y demás. Quedaros con que tenemos mucha flexibilidad y que toda la parte académica la podéis hablar con la coordinación de vuestro máster y con vuestro vicedecano en Relaciones Internacionales, y a partir de ahí Erasmus Prácticas facilita la beca y facilita este programa para que hagáis las estancias internacionales de prácticas. Destinos del Erasmus Prácticas. Como os decía, mucha flexibilidad. Voy a empezar por lo que no se puede hacer, porque es lo más sencillo y vamos a acabar antes. Con Erasmus Prácticas no se pueden hacer estancias de prácticas en instituciones propias de la Unión Europea. Muy sencillo. Son becas de la Comisión Europea. No tiene sentido que vayáis a la propia Comisión Europea a hacer unas prácticas por un problema de doble financiación. Lo mismo pasa con las agencias nacionales Erasmus, que son las agencias nacionales que dependen de los ministerios y que por un tema de doble financiación pues tampoco se puede hacer un Erasmus Prácticas allí. ¿Dónde sí podéis ir? Empresas públicas o privadas, organismos públicos, institutos de investigación, fundaciones, centro educativo, incluida una universidad. Os podéis ir a una universidad a hacer prácticas. Asociaciones, ONGs, informativos, prácticamente todo el tipo de instituciones. Informativos. Perfectamente. Todo este tipo de... Quedaros, para mí creo que es más sencillo que recordéis las empresas o las instituciones de destino que no son compatibles, que son las propias de la Unión Europea. Una vez que hemos eliminado esas, el abanico que os queda es muy amplio. Y también otra cosa interesante, para hacer prácticas muchas veces habréis oído que es necesario un convenio, que tiene que haber un convenio de prácticas. Que esto en convenio pues, es un acuerdo específico entre una institución educativa y la institución de destino. Con Erasmus Prácticas no hace falta que la Complutense tenga convenios permanentes con las instituciones de destino. Se hace solo un Learning Agreement. Un Learning Agreement es un acuerdo académico puntual e individual para cada estudiante. Entonces, si contactáis con una institución de destino y dicen, lo sentimos, no tenemos convenio con la Complutense, no hay problema, no lo necesitamos. Es suficiente con que firmen este acuerdo académico puntual que se llama Learning Agreement for Traineeships, en el que simplemente va a haber una descripción de vuestras tareas, de las fechas, y lo autorizarán las tres partes interesadas, institución de destino, institución de origen de vuestra facultad y vosotros como interesados. No hace falta convenio.
Bien, ¿a qué países podéis ir? El Erasmus, creo que todos tenéis en mente los países típicos de Erasmus, Unión Europea. ¿Vale? Como veis, se dividen en 3 grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, y cada uno de esos grupos, según el coste de vida que tenga, tienen asociado una ayuda económica. Grupo 1 son los países nórdicos y Irlanda. Grupo 2, digamos pues que son los países tipo medio, que serían Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Grecia, Italia, Malta, Países Bajos y Portugal. Y en el grupo 3 pues encontráis Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Macedonia, Rumanía, Serbia y Turquía. Son muchos los países a los que podéis ir, ¿vale? No solo os limitéis en vuestras búsquedas a esos destinos que parecen como de ciudades más típicas, Roma, París. El Erasmus Prácticas es muy amplio y hay muchas instituciones en otros países en los que vais a poder trabajar perfectamente y que seguro que puede ser una oportunidad interesante. Ahí podéis ver las cuantías básicas de las becas que van asociadas a esos países y que tenéis que añadir siempre, por ser Erasmus Prácticas, 150 euros al mes. Erasmus Prácticas tiene una subvención un poquito superior al Erasmus de Estudios. Importe básico más 150 euros al mes. Eso para todos. Aparte de estos 150 euros al mes, este año ha subido un poquito la cuantía de la ayuda y otros 250 euros mensuales para estudiantes que hayáis sido beneficiarios de la beca del Ministerio de Educación en el curso anterior a las prácticas, estudiantes que estén en una situación de discapacidad o refugiados. Y por último, este año tenemos financiación para pagaros hasta 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que salen unas prácticas de 6 meses? Los podéis hacer, pero la financiación sería hasta un máximo de 3 meses, o sea que calcularíamos estas ayudas mensuales por 3. No podemos pagar los 6 meses, de momento no tenemos esa disponibilidad financiera. ¿Vale? Todo esto, que lo estoy repasando ahora, sobre todo para que tengáis en mente los países que son, va a estar en la convocatoria. ¿Vale? Ahí lo vais a tener detallado, lo vais a tener enlazado y vais a poder ver con detenimiento todos los detalles de la financiación. Pero quería mostraros en este cuadro, no solo para repasar cómo funcionan las ayudas, sino para que veáis todos los países que forman parte de Erasmus Prácticas. Y voy a pasar a Reino Unido antes de continuar con el resto de la presentación. Reino Unido hasta ahora era un país que formaba parte del programa Erasmus, pero debido al Brexit, pues la situación, como os podéis imaginar, ha cambiado. Os comento, nosotros aún podemos subvencionar estancias a Reino Unido. Si aún no encontráis prácticas en Reino Unido, es posible dentro del programa porque podemos utilizar fondos que han sobrado de años anteriores, antes de que se hiciera efectivo todo el tema del Brexit. Ahora bien, lo está poniendo muy complicado. Tenemos complicaciones, sobre todo a nivel de visado. Necesitáis un visado para hacer prácticas que os equiparan un poco a la situación de trabajadores, no es tanto un visado de estudios. En la web hay información específica, no me voy a detener ahora con esto, pero que os quedéis con la idea de que si nosotros no estamos recomendando directamente las estancias a Reino Unido por todos los problemas que nos estamos encontrando, y vais a necesitar un extra de antelación para hacer el tema del visado. El tema del visado tiene unos tiempos y unos procesos que son un poco complicados y lentos. ¿Vale? Entonces vuelvo a lo que me había saltado. Efectivamente, os había comentado ya que tenemos disponibilidad para financiar otros 3 meses y hay, por así decirlo, un máximo de días Erasmus que podéis hacer por ciclo de estudios. En grado tenéis 360 días para hacer Erasmus de distinto tipo. En máster tenéis 360 días para hacer Erasmus. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor podéis hacer 2 Erasmus prácticas de 6 meses. O distribuiros estos días como consideréis oportuno. Podéis hacer varias estancias. Si sale una estancia para el segundo cuatrimestre y una vez la hayáis acabado, pues sale una estancia en verano, no hay problema. Si sale una estancia en verano, como recién titulados, o sale una estancia el año que viene, dentro de este ciclo de estudios, si no pasáis de los 12 meses, también es posible. ¿Qué hacéis luego un doctorado? Se reinicia este contador y volvéis a tener disponibles 12 meses. Si ahora agotáis 6 meses y durante el doctorado queréis hacer unas estancias internacionales, pues igual, podréis optar a las prácticas. Mínimo de duración, 60 días consecutivos. Las prácticas tienen que durar al menos 2 meses. Y máximo hasta estos 360 días.
Vale, y ahora vamos yo creo a la parte que... ¿Te puedo interrumpir? Claro. Cuando dices que es prácticas, pues se consideran prácticas pero no se financia, quiere decir que se está bajo el paraguas del acuerdo ya y seguro, en este caso, digo que si hay alguna ventaja en eso. Sí, son varias las ventajas siempre de hacer una estancia bajo el programa Erasmus. Nivel de reconocimientos académicos, por supuesto, y que contéis con nuestro respaldo como institución de origen. A nivel de seguro, como ya he adelantado, nosotros siempre no es lo mismo, digamos, hacer unas prácticas por tu cuenta que contar con la Complutense como institución de destino. Y efectivamente, nivel académico, posibles menciones en el suplemento europeo del título, que es otra cuestión a tener en cuenta, u otros reconocimientos que no sean necesariamente en créditos académicos, pero sí como acreditar que esta estancia ha sido una estancia hecha dentro de un programa que financia la Unión Europea, como es el Erasmus, y las características que tiene. Pero no solo es la ayuda económica, eso es muy importante y es cierto. Retomo un poquito donde me había quedado, que era en cómo encontrar prácticas. Os cuento, el Erasmus Prácticas es un programa que es de plazas no determinadas. No tenemos una bolsa de empleo. ¿Vale? Cuando salga la convocatoria, no vamos a ofertar una serie de plazas determinadas. Sois los estudiantes los que aportéis los destinos en vuestras solicitudes. Ahora bien, lo que sí que podemos hacer es ofreceros información, una guía de cómo encontrar vosotros por vuestra cuenta prácticas. Igualmente, si nos llega alguna información puntual y específica sobre alguna plaza o alguna institución que está buscando becaria, la ofrecemos siempre a las facultades. Pero tened en cuenta, por favor, eso, que esta es una etapa en la que vais a tener que ser proactivos y buscar también las prácticas por vuestra cuenta, siempre dentro del paraguas Erasmus Prácticas, que os puede abrir puertas, y con nuestra ayuda o nuestra guía si la necesitáis. En la convocatoria os he comentado antes que va a subir un PDF que se llama Herramientas de búsqueda de empresa, que va a venir una serie de buscadores online. Luego lo vamos a ver con más detenimiento, pero quería empezar por las candidaturas espontáneas. Esto sería cuando vosotros contactéis por vuestra cuenta cualquier institución, filmoteca, además que os interese. Os paráis un correo electrónico, una carta de motivación de la que os presentáis. Os recomendamos siempre que indiquéis muy claramente que sería a través del programa Erasmus Prácticas y que utilicéis el idioma de la institución de destino. Lo habitual es que sea en inglés. ¿Vale? Esto os va a abrir puertas si ya empecéis a hacer la búsqueda en inglés. Además hay un formato europeo para preparar currículum vitae, que es el Europass. Os he puesto aquí la página web. Como veis es un estándar de la Unión Europea. Esa página web es muy sencilla. Vosotros entráis y vais a ir rellenando campos, nombre, apellidos y demás, y cuando terminéis os genera un PDF con vuestro currículum en un estándar que sirve para toda la Unión Europea. Además os lo genera ya en inglés. Así que esta es una herramienta que os puede resultar muy útil, y nosotros también os vamos a pedir el currículum en formato Europass cuando hagáis la solicitud de la beca, así que habéis hecho dos cosas de una tacada. Igualmente, como os decía antes, nosotros recibimos a veces información de algunas oportunidades, no dudéis en preguntar. Preguntar a la oficina de Erasmus del centro, venir a mi oficina, entre colegas. No dudéis en preguntar si alguien ha conocido prácticas o ha hecho prácticas, que esto siempre os puede dar alguna idea de dónde podéis escribir y por dónde podéis encauzar vuestra búsqueda. Lo que decía antes, de dejar muy claro que sería Erasmus Prácticas, currículum en formato Europass y, sobre todo, si estáis teniendo muchas dificultades para encontrar una institución de destino, un truco es que contactéis con universidades extranjeras. Todos conocemos el programa de Erasmus Prácticas en las universidades europeas y no perdéis nada por enviar un currículum si os interesa a la Oficina de Relaciones Internacionales o la correspondiente a la Oficina de Erasmus de, por ejemplo, una Facultad de Ciencias de la Información, presentando, diciendo que estáis interesados en hacer un Erasmus Prácticas, que os interesa, si os interesa algunos departamentos, algunos grupos de investigación, alguna temática en concreto, a lo mejor tiene disponibilidad para aceptaros. Como ya conocen el programa, eso es una forma un poco de romper el hielo y muchos de nuestros estudiantes van a otras universidades también, ¿vale? No solo son empresas. Pensad también en la parte de universidades, que si queréis tener una experiencia internacional pero os cuesta encontrar una plaza, podéis empezar por ahí, a hacer la búsqueda.
Os lo repito, factor determinante, conocimiento de la lengua de trabajo. Os animamos siempre a que utilicéis el inglés cuando os comuniquéis con ellos o el idioma que sea, a que resaltéis muy claramente en vuestros currículum los idiomas que tenéis y pongáis siempre los certificados que tengáis. ¿Vale? En Erasmus Prácticas no os vamos a exigir un nivel concreto ni un certificado concreto para pedir la beca, es distinto a Erasmus de estudios. Si alguien ha hecho un Erasmus de estudio antes, sabe que son unas cosas determinadas con unos requisitos muy específicos. Aquí va a ser suficiente con el nivel con el que la institución de destino decida acogeros. Si opinan que un B2 es suficiente, genial. Si opinan que un C1 es suficiente, pues es su prerrogativa exigir el requisito lingüístico con el que ellos crean que vais a cumplir sus expectativas. Cuanto mejor sea vuestro nivel de idiomas, pues más oportunidades vais a tener. Esto es muy importante en la internacionalización y en cualquier tipo de estancia internacional, que seáis muy claros con los niveles de idiomas que tengáis y los podéis acreditar siempre en cualquier momento. Algunas páginas web que os pueden ser útiles. La primera en la que iba a hablar es Erasmus Inter. Como veis, es la página web erasmusinter.org. Esta es una página web que ha creado la Erasmus Student Network. La Erasmus Student Network es una asociación de estudiantes Erasmus y con la cooperación, en este caso, la Comisión Europea han creado una página web que es específica para Erasmus Prácticas. Todas las ofertas de prácticas que vais a ver en esa página, en Erasmus Inter, son solo para Erasmus Prácticas. Os puede ser muy útil como una primera toma de contacto de por dónde empezar a buscar prácticas y podéis filtrar por área de estudios, país, idioma y otra serie de requisitos que os puede ayudar a haceros una idea de por dónde van las oportunidades en ese momento. Y aquí, en esta diapositiva, tenéis una serie también de recursos online. Todo esto está en nuestra página web. Está en la página web de Relaciones Internacionales junto a la convocatoria, en un documento que se llama Herramienta para la búsqueda de empresas internacionales. Os hemos resaltado EURES, que es una red de empleo de la Unión Europea. Drop-in EURES, que es específica para jóvenes, igual que el portal de la juventud. El SEPE, que es el Servicio de Empleo Español. También tenéis oportunidades internacionales. La red Eurodes, que puede ser muy interesante para cualquier tipo de oportunidad para jóvenes a nivel europeo, igual que el portal de juvenil, el Youth Portal. Y luego está, por ejemplo, Recruiting Erasmus. Si habéis ido a Erasmus, os recomiendo que le echéis un vistazo a esta página web. ¿Vale? Es una página web en la que hay empresas que se dan de alta porque buscan específicamente gente que haya hecho Erasmus, porque les interesa ese perfil profesional. Y salen oportunidades específicas para gente que ya ha hecho Erasmus. Entonces, esta información os puede ser útil, ya sea porque habéis hecho Erasmus a lo mejor durante vuestro grado o otros estudios, o una vez que hayáis terminado, una vez que hayáis hecho vuestros Erasmus prácticas, si seguís buscando empleo, pues puede ser también una opción. Aquí he puesto unas pinceladas, pero en el documento que tenemos en la página web hay bastante más cosas de empleo, a las que siempre os decimos que también tener un poquito de precaución, ¿vale? No hagáis gastos, ni pagáis alojamiento, ni billetes de avión hasta que no tengáis todo cerrado. Y bueno, ya para terminar un poquito, dos cositas sobre la documentación que vais a tener que entregar la solicitud. Como esta es una sesión informativa un poco introductoria a lo que es el programa de Erasmus Prácticas, para que conozcáis que existimos en primer lugar y que podéis hacer prácticas y otro tipo de estancias internacionales con nosotros, no quiero entrar demasiado en detalle en todos los documentos que tenéis que hacer. Pero si ya encontráis unas prácticas, te podéis ir preparando dos documentos. El primero es el Erasmus Learning Agreement for Traineeships, que es el documento del que os hablaba antes. No hace falta convenio de prácticas. Hacemos este documento, que es el Learning Agreement for Traineeships. Lo vais a tener que gestionar en vuestra facultad con la oficina Erasmus. ¿Vale? La persona que lo firma es vuestro vicedecano en Relaciones Internacionales, siempre con el conocimiento y el visto bueno de la coordinación de vuestros estudios, en este caso la coordinación de máster. Este documento es un acuerdo bastante sencillo y simplemente vais a tener que poner las tareas que vais a hacer, las fechas, el plan de prácticas que proponen, vuestro nivel de idioma también y una serie de información ya más administrativa de seguros y demás que iremos viendo. ¿Vale? Por ser Erasmus Prácticas vais a tener que tener un seguro de accidentes y de responsabilidad civil para hacer las prácticas.
Lo adelanto ya porque a veces las empresas preguntan esto. Cuando sois concesionarios de la beca, nosotros de la Complutense os damos información sobre cómo contratar los seguros y os lo vamos a pedir, ¿vale? Esto es algo que hacemos juntos una vez que hayáis hecho la solicitud y tengáis la beca concedida. También tendréis que aportar una ficha de empresa para que nosotros tengamos los datos de la empresa, la podemos meter en el sistema y tener su contacto. Y una vez que tengáis esto, pues, y se publique la convocatoria, que normalmente está abierta, pero este año por las cuestiones del programa no lo está, completaréis una solicitud online. Es muy sencillo. En la convocatoria completaréis la solicitud online, subís toda la documentación, me llega a mis relaciones internacionales y desde ahí se van concediendo las becas de forma individual, uno a uno. No hay que esperar unos plazos en el que se publique una lista con los concesionarios de la beca de las buenas prácticas, sino que nosotros tramitamos la solicitud y enviamos la documentación de la beca según se van concediendo por estricto orden de llegada a cada estudiante. Y después de la concesión de la beca, pues habría que hacer una serie de documentos. No voy a entrar, como os decía, mucho en detalle, solo quería que vierais que hay que hacer alguna cosa, hay que algunos pasos que seguir administrativos para que lo tengáis en cuenta respecto a esta antelación que os pedimos de un mes antes de comenzar las prácticas que hagáis vuestras solicitudes. Simplemente por esto, lo que os tenemos que hacer a vuestro convenio financiero, necesitaréis una tarjeta sanitaria europea y alguna serie de documentos más. Os vais a ir con todos los modelos en vuestro correo electrónico y toda la información en vuestro correo electrónico. ¿Vale? Y de nuevo, si tenéis cualquier duda, cualquier cosa con la que os podamos ayudar, el Erasmus Prácticas es un programa, como os digo, muy flexible, en el que tenemos casuísticas y prácticas y oportunidades de todo tipo, y os podemos dar este marco y esta beca para que hagáis vuestras estancias internacionales. Estamos ahí, existimos, todos los años, digamos, se van una serie de estudiantes y normalmente incluso ha habido años en los que, bueno, que nos han sobrado fondos, porque esta no es una convocatoria tan popular como el Erasmus de Estudios. Creo que puede ser una alternativa muy buena y para cualquier cosa que necesitéis, como os decía al principio, os esperamos en la Oficina de Relaciones Internacionales. Cualquier duda, sugerencia, cosa que queráis hacer. ¿Preguntas o comentarios? ¿Dudas? ¿Queda claro, más o menos? O sea, la idea, por lo menos dentro de este máster, es que los que están matriculados en el práctico internacional, de hecho es sería curricular. Pero todos los demás, como bien has dicho, pues se lo pueden hacer por extracurriculares o al acabar el máster directamente, que en este máster ha pasado varias veces. O sea, ha habido gente que ha trabajado en el Festival de Rotterdam de cine belga, en la Filmoteca belga, otro año en el CINERIC, que es un laboratorio de restauración que está en Lisboa. Me parece que incluso fuera de Europa, creo recordar algún caso. Incluso, a lo mejor no mediante las prácticas, pero sí que se ha podido ir con algún otro tipo de posibilidad de intercambio internacional que gestionemos o en la oficina o en la oficina de prácticas de la Complutense. Sí, como os comentaba, pues la coordinadora sabe mejor que yo las oportunidades que hay, pero todos los años algunos estudiantes se van a festivales de cine internacionales. Es un destino en el que sé que buscan voluntarios a veces. Vosotros podéis aprovechar la beca del programa para hacer vuestras estancias dentro de un festival de cine, por ejemplo. Yo creo que me ha quedado bastante material, a lo mejor tendré que escribirte, pero sí doy información. Cuando has dicho lo del seguro, es que nosotros tenemos que contratar un seguro privado. Sí, Vale, o sea, que no haya seguro escolar ni nada. Por así claro, te cuento, dentro del Erasmus Prácticas, como vais a trabajar al extranjero, el seguro escolar se queda corto, por así decirlo. Entonces nosotros desde la Complutense tenemos un seguro, que si esto funciona en internet te lo enseño en un momento. Sí, yo tengo que aceptar. ¿Veis? He puesto en viajes en Google UCM, seguro asistencia en viajes, o sea que no tiene pérdida. Ofrecemos desde la Complutense, porque hay un convenio con una aseguradora, un seguro específico para estudiantes. Esto no lo cuento para algunas prácticas, lo cuento para cualquier estancia que os pueda interesar.
Aquí tenéis la página web donde se puede contratar directamente y también tenéis detallado pues, lo que cuesta y lo que incluye. En Erasmus Prácticas siempre os vamos a pedir que incluya accidentes, por accidentes que vosotros podáis sufrir mientras estáis trabajando, y responsabilidad civil, accidentes que seguro que no, vosotros podéis causar mientras estáis trabajando. ¿Vale? Y esto, nosotros os proporcionamos esa información, eres libre de revisarla y si te interesa, contratas este. Que no contratas este, tendrás que entregar otra póliza. Ya sea porque es otra que tú ya tenías o porque te interesaba más. Y está como por 65 por mes, más o menos. Total. Es una póliza que es bastante ventajosa en ese sentido. Ahora bien, como os digo, a lo mejor alguno ya tenéis un seguro privado, ya lo tenéis contratado, pues podéis entregar eso. Porque la tarjeta sanitaria, lo que apunta es al final, cobertura sanitaria. Eso es, la tarjeta sanitaria europea es para una cobertura, digamos, una atención primaria que podéis necesitar en un momento pues, como aquí. Estos seguros, este seguro de viajes, por ejemplo, aparte de esa asistencia primaria, tiene gastos hospitalarios, repatriación, otro tipo de cosas, pues las necesitáis. Porque esto es algo que nos pide la Comisión Europea, esto es un requisito de programa. Y se cobran, parece que son 2 meses antes de salir y otro ahora la subvención se divide en 2 pagos. 80% del importe total de la beca estimada cuando os habéis incorporado. Una vez habéis entregado el certificado de llegada, diciendo que pues, ya os habéis incorporado, se puede empezar a gestionar. No os puedo dar fechas exactas de cuándo recibir los pagos, porque dependemos de la financiación europea, de que haya llegado, de que esté disponible. Pero en Erasmus Prácticas suele ser relativamente ágil. Relativamente, de nuevo, no dependemos de nosotros, sino de que tenemos fondos disponibles. 80% cuando llegáis. 20% restante a vuestro retorno. ¿Hay más preguntas? Bueno, ¿Qué máster sois? Pues nada, nosotros con los que estáis matriculados, ya está anunciado, ¿no? Haremos, yo conocía el Europass, que de hecho a los profesores también nos lo piden para es el estándar, sí. Pero bueno, haremos un taller sobre la adopción de la carta de motivación y pues, cosas que es bueno decir. Que me acuerdo de San Román, el vicedecano nuestro el año pasado, que decía, pues uno no puede poner una carta de motivación que va para practicar un idioma, ¿no? Pues se va para hacer un conocimiento profesional, de investigación, académico, que el idioma se sobreentiende, que además pues, se practica y se actualiza. Además, estamos trabajando también para poder ofreceros en la web de Relaciones Internacionales un pequeño documento que explique qué es el Erasmus Prácticas en inglés, por si se lo necesitáis enviar a un festival de cine que no tienen ni idea de qué es Erasmus Prácticas. Justo a vuestro currículum lo podréis entregar y bueno, si saben que realmente pues, existimos, os podemos dar este soporte y que vais como estudiantes complutense. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias Cristina. a vosotros, espero que haya sido